Hola, buenas noches. Hola, Vero, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien. Ahí están entrando. ¿Me escuchás bien vos? Hola. Hola. Ahí se me había ido. Sí. Ahí está. ¿Vos me escuchás bien? Sí, sí, lo más bien. Bueno, ¿cómo andás? Bien, 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 bien. Acá con un montón de papeles alrededor. Bueno, vamos esperando que lleguen. ¿Cómo se llaman las personas que llegan al vivo? No sé qué nombres, no sé. No sé, participantes, no sé. Hay muchas amistades ya, ¿no? Estamos sobre el final de la cursada y muchas veces nos preguntamos quienes están cursando en el vivo, por decir así, cursando el vivo, Sí, sí. y quienes están cursando la vida con nosotros, que sería como otro lugar, ¿no? Sí, Acá alguien dijo, no vi bien quién lo dijo, sensibilidades se podrían llamar. sí, podría ser. Bueno, sí, las sensibilidades que nos acompañan en el vivo, sí. Yo últimamente estoy tratando de no usar la palabra sensibilidades, es como una adicción. Y es Y, que hay que pero soltarlas. es como una facilidad usar esa palabra. A veces, bueno, toda la gama de palabras que están vinculadas a sensibilidades, ¿no? Curiosidades, atenciones, recepciones, afectividades, emocionalidades. eh, bueno, todas las formas, ¿no? Del vivir que, Sí. que, que van adquiriendo distintos nombres. Bueno, ¿te parece que comenzamos? Yo, que, vos sabés que desde que hablamos ocurrió la muerte de Maradona, entonces pensé en que quería decir algo sobre eso, no sé cómo lo ves. Sí, no podía no decirse algo sobre eso. En realidad el título que tiene la conversación de hoy es Lo que queda y tiene relación con el tema del duelo. Por ahí después podemos decir alguna cosa sobre el enunciado Lo que queda, ¿no? Porque es lo que queda después de una muerte. Pero esto lo habíamos pensado antes de este encuentro de hoy, a propósito de un libro de Liliana Lukin que se acaba de publicar, que se llama Cómo llevar a un niño, cómo llevar a un niño, el cómo sin acento, cómo llevar a un niño. Podemos hablar más adelante o no, yo creo que vamos a hacer una mención sobre eso, y nos encontramos con Maradona que de alguna manera también nos plantea, no de alguna manera, que también nos coloca en un estado de duelo. Y, pero quiero decir un par de cosas sobre este momento, si te parece. Y Sí, después, sí. bueno, por supuesto, es una presentación hecha a partir de una gran tristeza. Una presentación hecha a partir de una gran tristeza. Una presentación de la tristeza, pero también una presentación de
de las ideas que acompañan a una tristeza. Tal vez ahora que lo digo así, se trata de acompañar a la tristeza siempre de alguna manera. A veces acompañar la tristeza con las cercanías, algo impedido en este momento en el vivo, sería un momento muy querido poder acompañar estas palabras en el aula 14. El aula 14 es un estado de cercanía, esa cercanía falta. Sin desmerecer lo que supone en este momento este vivo, quienes estamos aquí. Recién miré el número de quienes estamos. Es raro pensar el número, ¿no? 22, Sí, sí. 43, esa oscilación de los números. Pero eh, desde este lugar quiero presentar esta tristeza acompañada de alguna idea, porque creo que nos pasó durante el día de hoy la pregunta de qué nos pasa con la muerte de Maradona, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pregunta que queda muchas veces apabullada o aplastada por el mediático, el modo televisivo, o incluso el modo de los tweets, el modo de los WhatsApp que empiezan a inundar los tiempos que esa pregunta necesitan quedan como inundados por respuestas de qué nos pasó. Entonces yo quisiera desde esa tristeza plantear algunas cosas. En estas horas se presentó a Maradona de muchísimas maneras y se están diciendo y se dirán en estos días muchísimas cosas sobre Maradona, acerca de Maradona. Casi todas las formas me provocan un gran dolor escuchar en este momento. Espero no incurrir yo en algo parecido y provocar un dolor a quienes están escuchando por la manera de hablar de Maradona. Pero se lo está presentando a Maradona como metáfora de la Argentina, como metáfora de un país. Y a partir de la idea de Maradona como metáfora se construyen un montón de relatos. Maradona representa como resistencia física, como resistencia ante la moral, como resistencia ante la vida pulcra, ordenada. Se lo presenta como picardía, como los relatos y anécdotas de muchas ocurrencias maravillosas, como esa que todos recordamos cuando dijo que él había nacido en un barrio privado. ¿Te acordás esa expresión, no? Y después completaba que sí, que él había nacido en un barrio privado de luz, de gas. Se entrecortó ahí un poquito. Quedé Bueno, en cuando dijo que él vivía en un barrio privado. Y después agregaba con esa ironía y esa picardía que nació en un barrio privado de luz, de gas, educación, de ternura. Ocurrencia se lo presenta como la voz de la ocurrencia, decía, la voz como una metáfora del país, como una forma de resistencia, como una forma de picardía y ocurrencias, como la transgresión, como una especie de insubordinación constante, incluso como insurrección gremial de una mundial gremial de futbolistas que desafía a los poderes del fútbol.
como significante universal se lo presenta, digamos, da para tantos relatos, ¿no? Porque Maradona se volvió en un momento un significante universal que competía con el dinero, ¿no? Se decía Maradona y ya era un significante que en todas las lenguas tenía una presencia. Lo presenta como rebelión contra el destino, es decir, un chico nacido en Villa Fiorito, llega a ser uno de los nombres más conocidos del planeta. Este, se lo presenta como el suicidado de la sociedad, como lo que escribió alguna vez Artaud sobre Van Gogh, y se lo va a presentar así, como una vida suicidada por la expectación social de equipararlo con Dios, y se lo presenta como aquel que sufre la carga de un Dios mortal, un Dios vulnerable, o se lo va a presentar como alguna vez lo presentó un escritor uruguayo, como un Dios sucio, malo, feo. Se lo va a presentar como ese habla de la tercera persona, todos recordamos, ¿no? Maradona inauguró el habla en tercera persona, ¿no? Decía cosas como eso no lo resuelve ni Maradona. Por ejemplo, el tráfico de drogas es muy importante y es tan difícil de resolver que ni Maradona va a acabar con él, ¿no? Ese tipo de expresiones se lo conoce por eso. Ahora se lo promociona, digo, ¿no? Se lo presenta. Y en esa presentación se promocionan ideas, como en todas las otras que estuve planteando, ¿no? Como amigo de Fidel, de Evo, de Chávez, de Cristina. Bueno, todas esas formas me parecen como que tienen un lado de un que entristece, ¿no? O se lo presenta como de la anécdota de lo que a mí me pasó con Maradona, ¿no? El día que yo lo vi, el día que estuve, el día que vi, como una asociación de protagonismo, ¿no? Es decir, escuchemos en estos días la última vez que yo estuve con él, ¿no? Esa idea de poner al yo privado de fama en cercanía de la fama. Todas esas formas de hablar de Maradona duelen, me duelen por lo menos. Y yo quería plantear tres cosas a propósito de esta muerte. Y pensando en algo que alguna vez le escuché decir a Roberto Fontana Rosa, que una vez le preguntaron a Fontana Rosa qué pensaba de la vida de Maradona. Y entonces Fontana Rosa piensa un poquito y dice, bueno, la verdad es que a mí no me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que él hizo con la mía. Y me parece que ahí hay un secreto de esta tristeza que quisiera recuperar, recuperando a Fontana Rosa y recuperando esa idea de lo que Maradona hizo con la vida de Fontana Rosa. Y entonces elegí tres palabras: gratitud, brindis y embriaguez. Gratitud, brindis y embriaguez. La respuesta de Fontana Rosa, a mí me importa lo que Diego hizo con la mía, no me importa lo que él hizo con la suya, me importa lo que él hizo con mi vida. Redondea esas tres ideas, ¿no? La de la gratitud, bueno, la gratitud de lo que él hizo con su vida, con la vida
de Fontana Rosa, y la expresión suena en el doble sentido, ¿no? Lo que hizo con su vida, ¿la vida de quién? Esa es la vida de Maradona, la vida de Fontana Rosa. Hay algo que hizo en la vida que provoca gratitud. La otra idea es la de la embriaguez. Y la embriaguez se define en los diccionarios de muchas maneras, pero yo elijo definirla de esta manera. Un momento del olvido de sí. Un momento de olvido de sí donde la alegría desborda el nombre propio o desborda la historia personal. Para decir, la embriaguez como un momento de olvido de sí y una alegría personal, no individual, pero al mismo tiempo de una intensidad en la que vibran los cuerpos. Y Maradona, en esa frase de Fontana Rosa, ¿no? La verdad que no me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía, está mostrando ese umbral de la embriaguez, ese momento del olvido de sí y del flujo de una alegría no personal. Haber adoptado el flujo de una alegría no personal, eso es estoy por decir experiencia, es un acontecimiento. Y la tercera palabra es la de brindis, y la de brindar. Brindar no solo es levantar el vaso y entrechocar las copas, y por supuesto luego beber, que se vincula con la gratitud y la embriaguez. Brindar es dar un deseo, es dar el desear, es dar el infinitivo deseante, es dar el desear. En ese sentido, hay vidas que brindan en el sentido de que dan la posibilidad de desear. Y esa es la presentación de la tristeza que quería hacer. Tristeza acompañada, o tristezas en plural, acompañadas, porque en esta tristeza hay muchas tristezas. En esta tristeza están las tristezas del 2020 y todas las tristezas que se conjugan en una tristeza. Por eso, acompañar estas tristezas en plural con la idea de gratitud y embriaguez. Bueno, pareció como una editorial, ¿no? Termina acá. Sí, sí, es que en las redes, viste, que han explotado un montón, una proliferación, una inundación también de memes, que es algo que me parece que hace como el lenguaje de estos tiempos. Y a mí en eso me pasaba que aparecía, digamos, como pasa en muchos ámbitos, el dedito acusador de pronunciarse o no pronunciarse a favor o en contra de Maradona, simplificando algo complejo, que yo pensaba en algún momento que tiene también lo complejo que tiene el peronismo, ¿no? Donde conviven lealtad y traición, conviven dioseamiento y enjuiciamiento, y eso también a veces obliga a dividir las posiciones solo en dos lados. Y coincido con que hay algo que más allá de Maradona, que creo que lo trae la muerte, que provoca un efecto que hace como automáticamente a pasar por lo último vivido o por esa vida en otras vidas. Y me parece también que si no sé si la tristeza empaña a todos. Me parece que sí a quienes se enlacen con el fútbol y que tengan cierta sensibilidad con lo popular. A mí hace años que me pasa que cuando yo veo alguna reacción desde lo popular, trato de mirar, de aprender, de escuchar. Si me toca es más fácil, si me quedas con cierta distancia, trato de observar y de estar ahí, porque
hay algo de eso que lleva como una magia que puede ser interesante y peligrosa al mismo tiempo, como las cuestiones del endiosamiento. Y hoy justo con Joaquín y con Roy, con algunos, con Tomás, un poco intercambiamos algunas, con Mercedes, algunas cosas en torno a Maradona. Y yo lo que planteaba era que a mí me interesaba, más allá de lo que me pase a mí, el efecto que provoca esto. Y también pensaba que en general con los endiosamientos, el Indio Solari en una canción dice Dios es todo, no puede progresar, que a veces pasa el efecto totalizador, donde cuando hay pasión se ve solo lo que se ve y cuando hay odio se odia solo lo que se ve. Y en general creo que me interesa también pensar todo lo que activa el efecto Maradona, y también creo que tiene que ver con, insisto, con el fútbol y en un punto también con cierta edad, donde algo del efecto Maradona te queda o no te queda cerca, y desde ahí se puede pasar por eso de diferentes maneras. Y que también me parece que tiene que ver con esto de cómo acompañar la tristeza, cómo acompañar el dolor, y no solo lo que queda de la muerte, sino también lo que queda ante la vida, que es como otro modo de pensar, me parece, lo que queda. Y también sin dejar de situar que hoy es el día de la lucha contra la violencia machista y patriarcal, contra las violencias, y 3 años del asesinato de Rafael Nahuel, ¿no? Además de la muerte, digo, hacer la editorial es traer lo que aparece y lo que por ahí queda más invisibilizado también. Sí. Sí, sí, coincido con lo que decís. Todo, todo está como alrededor de transformar a la vida de Maradona en metáfora. Es decir, sustituirla por una argumentación. Y por eso hice como un listado de todas las formas en que puede ser interpretada la vida de Maradona en este momento, o está haciéndolo. Una de ellas es el lugar de Dios. Galeano lo definía como hace mucho como un Dios sucio, malo y feo. Dios con los pies de barro, bueno, la idea de la mano de Dios, el Dios de los pobres, el Dios que se revela contra el destino, o el Dios mortal y vulnerable que con la carga de la fama no soporta esa presión que tiene la fama. El Dios de la absorción también se lo planteó como esa capacidad de absorción del dolor que tiene un Dios. Pero bueno, no solamente está la idea de Dios, ¿no? Lo que es que el mundo contemporáneo sigue siendo un lugar difícil de pensar, el mundo, la vida sin Dios, la vida con Dios también, esa sigue siendo un punto, no un punto, un drama, ¿no? Un crepitar de los corazones y de los pensamientos que no saben, que arden sin esa idea de Dios y arden con esa idea de Dios. Pero bueno, ¿sabes que ese texto? Pero quería decir, esas metáforas Sí. me lastiman en todos los casos. Quizás hay quienes en el momento de usarlas se sienten amparados y se sienten protegidos por las metáforas, pero lastiman la vida de quien las tiene que sufrir, porque no es justo cargar con metáforas políticas, sociales, insurreccionales, teológicas, heteromachistas, de picardías, las del sueño del pibe, digamos, de las de la ilusión, todas las metáforas que circulan en la vida, cargarlas sobre una pequeña biografía, por más universal que sea, me parece que es un acto de violencia argumental. Y ante la muerte
como ocurre cuando las sensibilidades amigas hablan junto a la tumba, frente a la muerte. Lo primero y lo único, no hay otra cosa que se solicita, es el respeto de quien no está, el callar sobre, sobre la interpretación de esa vida, ¿no? Y entonces ahí aparece un género muy difícil, que es el género o si se puede llamar género, del hablar junto a la tumba, sin violar esa historia. Es muy difícil eso. Sí, yo te iba a comentar que ese texto de Galeano hará 5 años, en ocasión de un mundial, lo trabajé con un grupo de primer año, acompañado de una secuencia de goles, sin tomar el recaudo, que más allá de que, bueno, se abrieron discusiones en relación con ciertas tensiones súper interesantes, no tomé el recaudo de que por más que nunca hubieran visto jugar a esas selecciones, iban a gritar los goles. Entonces se me armó un barullo en el aula porque a cada gol era un griterío impresionante y comentarios y demás que bueno, desarmaban la solemnidad de la escuela, y yo no sabía qué hacer con eso. Finalmente para algún lado circuló. Pero que creo que también tiene que ver con eso, ¿no? El poder respetar también las reacciones, las emociones que sean que aparezcan. A mí me inquieta mucho cuando se levanta el dedo acusador y se quiere decir a quien sea cómo sentir, cómo hablar, qué decir, y se arman cosas como muy incómodas en ese punto. Sí, incluso lo que vamos a ver ahora es en estos días, ya se empezó a ver durante el día de hoy, como vos decías al principio, tomar partido en relación a las opiniones políticas o a la vida de Maradona. Hoy escuché esa expresión, bueno, lo que él, aunque no estaba de acuerdo, una cosa es Maradona en la vida y otra en la cancha, ¿viste? Esas distinciones. Sí, y buscar la productividad. ¿Buscar qué? La productividad, lo que dejó, lo que hizo, la trascendencia. Y por eso me parecía que Fontana Rosa es otro personaje entrañable. Y digo Fontana Rosa como personaje, porque también más allá del nombre propio Fontana Rosa, es un modo de intervenir en la cultura. Un modo de intervenir como una voz irónica del personaje de la cultura. ¿Escucha bien? Sí. Escucho un ruido. Sí, empezaron a haber aplausos, barullo, no sé si se debe haber convocado algo. Decía que el giro que le da Maradona a la pregunta de qué pensaba sobre la vida, Fontana Rosa, que le da la pregunta de qué pensaba sobre la vida de Maradona, me parece que es una intervención para pensar cómo pensar la vida, ¿no? Él responde: la verdad es que no me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía. Y en ese sentido, la gratitud, el brindis y la embriaguez me parece que son tres asuntos que tienen que ver con, ¿no? No te entendí el final. Que tienen que ver, la gratitud, brindis y embriaguez, tienen que ver con ese momento, ¿no? Que como decíamos hoy al principio, si bien el nombre de la conversación, lo que queda, no estaba pensada para este día 25, como no sabíamos lo que iba a acontecer este día, lo que queda es una frase del duelo, es una frase de la tristeza, y es una frase, como vos decías,
de lo que queda por vivir también. Lo que queda, y lo que queda después de estos vivos este año. Hoy vos hiciste la lista antes de este momento, no en este encuentro, pero hoy me mandaste la lista de los títulos y las sensibilidades, las amistades invitadas a cada uno de esos vivos. Y eso también, en cierta manera, lo que queda, ¿no? Lo que queda de las vidas que se van o lo que queda de una cursada que se termina. Lo que queda tras el fin, tras un final, ¿no? Los recuerdos, la recordación. Una cosa es el recuerdo y otra cosa es la recordación, ¿no? La recordación es el deseo y la alegría de volver a pasar por el recuerdo, la fuerza, la potencia de volver a pasar por el recuerdo. El evocar, el soñar, el alucinar, ¿no? Con lo que queda de las vidas que se van, de esas vidas que dejaron algo. Y pensando en el libro de Liliana Lukin, que se publicó en estos días, una de las cosas que me impresionó es que lo que queda tras una muerte es la ausencia de la carne, ¿no? Lo carnal que no vuelve la boca, sobre todo en la pérdida amorosa y en la pérdida, bueno, y toda pérdida amorosa, no solamente la pérdida entre amantes, sino toda pérdida en tanto es amorosa, pierde la boca, pierde la ternura, pierde la carne, pierde la posibilidad de tocar, pierde la posibilidad de pensar, pierde la posibilidad de llamar y que alguien llegue a ese llamado. Se trata de la pérdida como una ausencia sin cuerpo, ¿no? Esa pérdida de lo carnal, ¿no? Y bueno, en este momento la muerte de Maradona es también la pérdida de lo carnal, más allá de las imágenes. Fíjate que la idea de pasar las imágenes, todo el tiempo hablan de su muerte y ves en el otro costado de la pantalla una jugada, un gol, un hombre caminando. Pero lo carnal está perdido, ¿no? Es decir, las imágenes no pueden terminar de cubrir o encubrir o silenciar la pérdida de la carne, que como el vivo, se llama vivo, pero es un vivo sin carne, sin encarnación. Más allá de la voz, como todo el esfuerzo que hace la voz y el oído para recuperar algo de lo carnal. Por eso es tan cansador también el vivo, ¿no? El vivo y todas las formas que ahora se llaman remotas, ¿no? Esa palabra, ¿no? Lo remoto. Sí, igual me parece que también lo remoto y lo que queda también se los puede pensar como límite o como umbral, y en ese punto, como decía Juan Carlos, como frontera que ensancha, donde a partir de ubicar lo que no se puede, también abre a empezar a situar posibilidades. En el caso de los duelos, no sin desgarradura, no sin perder el suelo, no sin como ir armando cómo vivir sin esa presencia y sin esto que vos ponías, que la vida queda descarnada, cómo vivir la vida sin temperatura y sin materia. Pero a la vez funciona, creo yo, como un umbral, porque es pasar por ahí hacia no se sabe dónde, pero es hacia otro modo que no es el modo ya conocido. Claro. Ese no se sabe a dónde es muy importante pensarlo, ¿no? Ese ir hacia un no se sabe dónde.
es el tema del duelo. El duelo tampoco se sabe hacia dónde o dónde, porque no se sabe qué significa un duelo. De hecho, usamos una expresión que es abusiva, hacer el duelo. Tener que hacer el duelo, el imperativo de tener que hacer algo que no se sabe cómo se hace. Es un pequeño escándalo del lenguaje, pero nadie dice en ese momento cuando se trata de hacer el duelo, bueno, pero ¿cómo se hace? Se supone que hacer el duelo es hacerlo y que es un hacer confiado al tiempo o en el tiempo, que se hace con el tiempo, que el tiempo hace el duelo, no es que lo hace la voluntad, ¿no? De hacer el duelo, sino el tiempo. Ese no saber hacia dónde que decías es también el no saber cómo hacer el duelo, cómo hacer, pero es cómo hacer el duelo y cómo hacer la vida, ¿no? Sí. La expresión de cómo se lleva un niño, que es el título del libro de Liliana Lukin, recordemos que es una expresión que ella toma de una conversación en la que en realidad recuerda un poema de Paul Celan donde se habla del duelo como llevar un duelo como como se lleva un niño. Va a decir, llevar una ausencia que es algo que estamos viviendo en este momento, quienes sentimos la tristeza por la muerte de Maradona, porque sentimos la gratitud, eso que se y esa embriaguez alrededor de esa existencia y la experiencia cercana con esa existencia. Nos hemos preguntado en estas horas cómo va a ser la vida sin Maradona, ¿no? Porque la vida sin Maradona supone esto que decía Celan y que recuerda Derrida y que toma Lukin, es llevar la vida con esa ausencia. Es como llevamos la vida después de una muerte o de una separación, porque también la separación se lleva como una ausencia, porque si no es la negación, ¿no? O todas sus otras formas, se la lleva como un rencor, como nostalgia, como seguir abrazado a lo que no está. Por eso me parece que el tema de lo que queda es también lo que queda de la vida, lo que resta por vivir, a pesar de, ¿no? Sí, a mí en eso me suele interpelar y en general y en estos tiempos también esto de cómo habitar el presente, cómo estar donde estamos, ¿no? Cuando hay tantas coordenadas que rápidamente como si se hubiese licuado el mapa. Y en ese sentido pensarse en el momento en el que estamos también hace que haya viejas herramientas que a veces sirvan, que a veces no sirvan, pero que como que arma como un remolino para ver cómo caemos parados y en qué suelo nos paramos, ¿no? Y pensaba, ¿sí? Sí, sí. No, y pensaba también que en esto de lo que queda, de las cuestiones de espacios umbrales, lo umbral o lo portal, también es eso que abre a un montón de cosas, no solo lo que cierra. Y pensaba en estos vivos también en ese sentido, como que están en un espacio que hace juego con una cátedra, pero no, con lo visual de Instagram, pero no, y medio como que esto se armó con lo que quedaba de las aulas virtuales, digamos, de las aulas a partir de lo virtual. Y pensaba que justamente en muchas de las series de ciencia ficción, de multiversos y demás, los portales figuran como eso que conecta
un entremundos en un mundo, y arman ese unirasia, pero que no se sabe qué es lo que hay del otro lado del portal. Y ahí también pensaba, que me acordé por lo que hoy hablábamos del texto de Artaud, la imposibilidad de pensar. Lo primero que hice, porque el primer recuerdo que tenía de ese texto no era de Deliberar la psicosis, sino era de la revista Campo Grupal. Y me acordaba que esa revista funcionaba de algún modo, como ese umbral, ese portal, que activó un nombre propio, pero que trascendía a ese nombre propio, a Román como nombre propio, y que abría a lecturas, a autores, como a un multiverso, podríamos decir, de ideas, que cuando yo de casualidad me crucé con esa revista me sirvieron para pensar dónde estaba, cómo estaba, y me ayudaron a pensar esto en aquel momento, que era por los 2000, de cómo habitar aquel presente. Y veía que ese texto salió primero ahí en la revista y después quedó editado en Deliberar la psicosis. Quería ver, no sé si estás viendo los comentarios. Sí, algunos. No, ¿Conversura es Gonzalo? Es Connie. ¿Connie? No, es Gonzalo, es Gonzalo. Recordó un verso de Paul Celan que tiene relación con la idea de llevar el duelo como se lleva a un niño. Creo que ahora no lo estoy viendo en la pantalla, pero el verso creo que era: el mundo ha partido, debo cargarte. Sí, sí. De Paul Celan. Y alguien que ahora no recuerdo, recordó el diario del duelo de Roland Barthes. Sí. Ese diario donde lleva la ausencia de su madre. Y alguien que también hizo un comentario que tiene otro tono, pero que también es pertinente, por lo que vos decías, que hoy es también el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Día que nuestra facultad, la gestión de nuestra facultad se encarga de nominar formalmente, ¿no? Porque hace correcto cada vez. Alguien escribió a propósito de esto y de Maradona que en el contexto de lo que estamos conversando, que esta muerte también es un alivio para las víctimas de violencias de género. Uh-huh. Y está también en el contexto de lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, Maradona es metáfora de muchas cosas, es metáfora, por eso antes planteé que es metáfora del heteromachismo, y el heteromachismo supone violencia de género, es inevitable, pero es metáfora también del sueño del pibe, de la insurrección gremial de los jugadores, de cómo la sociedad suicida, cómo la expectación social, el imperativo, ¿no? Hacia el ídolo, ¿no? A la construcción del ídolo como un dios, se termina siendo una especie de suicidio inducido, como pensó Artaud la vida de Van Gogh. Maradona también va a ser usado como eso, ¿no? Y yo quisiera evitar hoy en este punto, porque alguien dijo también en el chat que también hace 4 años murió Fidel. Esa es otra metáfora, ¿no? De Maradona, Fidel, Evo, Chávez, Cristina. Evitar todas las formas de la metáfora, donde, bueno, se va a hacer y se está haciendo y es inevitable hacerlo, para situar más esta zona más inefable, ¿no? Y que se desprende de parte de Maradona y se desprende en el sentido que decíamos de llevar un duelo, de llevar una partida
cargar, ¿no? Y cargar con la gratitud, el brindis y la embriaguez. De Maladona. También se puede cargar, estoy viendo por esa aparición en el chat, con el dolor, el rencor. Yo creo que ese es uno de los riesgos de quienes quedan en los lugares de ídolos. Digamos, por eso te decía antes, quizás no todos queden tocadas por esa tristeza. Digamos, lo popular creo que tiene esa trampa de hacer creer que todos quedan, todas quedan, todos quedan en tocados por eso que acontece, y no necesariamente pasa de esa manera. Eso no quiere decir no dejar de ver eso que pasa. Bueno, estábamos ahí. También planteaste lo del límite, ¿no? Sí. Hoy habíamos hablado algo del... Sí. Que encontré en la entrada partida un texto cortito que escribiste sobre el límite, que es sobre partida en realidad, que dice: el límite del límite se pasa del límite a la limitación muy rápido. Límite, seguridad, confianza, tranquilidad, certidumbre, sosiego. Limitación, celda, trampa, ahogo, encierro. Límite, umbral. Limitación, línea de la imposibilidad. Límite no como signo de impotencia, sino como balbuceo de impoder. Límite del límite. Prevención ante la acción de un poder absoluto, caprichoso, arbitrario. Sí, fíjate que en todo lo que estás leyendo está la idea de una cierta gratitud, y sigo también con la misma embriaguez y don que tiene el límite. Sí, sí. Porque el límite, y no solo se trata de vivir, ¿no? En este caso no se trata de vivir al límite, que es una de las cosas a los que se va a buscar Maradona en estas conversaciones que van a ver esta semana, ¿no? De alguien que vivió al límite, no, de vivir en el límite, que no es lo mismo que vivir al límite. Vivir en el límite como estas conversaciones y como también fue la radio, recién hubo una mención a la radio este cuatrimestre, Sí. de estar en un límite, en un borde, en un umbral, no pertenecer ni a la cursada ni estar fuera de la cursada, estar en ese punto indecidible de un lugar y otro al mismo tiempo. Porque en el límite, hablé de gratitud con el límite, porque en el límite hay un acto de libertad. Es decir, el límite no queda constreñido ni a las lógicas del adentro ni a las sanciones del afuera. Se habita el límite, es un espacio el del límite. Está en el límite. Y si está en el límite, me parece que es estar en el límite, es un cuestionamiento a todas las formas de poder que gobiernan por fuera del límite. Se habita en el límite del poder. La idea del límite, para hacer un acto de gratitud entre nosotros, la presenta Juan Carlos de Brasi. Pero Juan Carlos de Brasi la toma de un filósofo español que vivió muchos años en Argentina y que fue amigo de Juan Carlos en los tiempos, no sé si también no estudió con Juan Carlos. En el momento que España formaba parte de ese gran silencio y esa gran oscuridad del franquismo, en los años 70 muchos pensadores españoles, catalanes en este caso, como Eugenio Trías, vivieron en la Argentina y en Buenos Aires. Sé que Eugenio Trías estudió con Mazota y no sé si también no estudió con Juan Carlos de Brasi. En ese tiempo Eugenio Trías ya era un filósofo conocido por sus traducciones y sus libros,
Eh, en Argentina se había interesado por conocer psicoanálisis, que era algo que en España no circulaba en los años 70. Y ahí, en esos años, se desarrolla la idea de el pensamiento, que después es el título de un libro, el pensamiento del límite. El pensamiento en la frontera, esa es otra palabra, ¿no? Habitar la frontera. Eh, la palabra fronterizo en las nociones psicopatologías o borderline tiene una connotación negativa, de estar en la frontera de la pérdida de la neurosis, de la pérdida de la normalidad, ¿no? Entre la psicosis y las neurosis. La frontera como ese punto donde ya casi estás del otro lado, ¿no? Para Trías la frontera y para nosotros también es otra cosa, ¿no? La frontera es un lugar donde se puede habitar para estar a salvo de las capturas del adentro y del afuera. Porque el afuera es un adentro con otro nombre. En ese sentido, retomar que el límite ensancha, de que el límite es una posibilidad, de que el límite es una libertad, mencionando a Eugenio Trías me parece que está muy bien, y mencionándolo a Juan Carlos de Brasi también. Sí, en relación con eso también estuve releyendo aquel texto de lo absurdo. En realidad el nombre que quedó fue Absurdo en Fabulados 2, y también aparece lo afirmativo, porque me parece que algo de situar el límite tiene que ver con ubicar algo, con afirmarse en algo, y ahí en uno de los subtítulos vos pones una cita de Camus del año 42, que dice: trabajar y crear para nada, esculpir en la arcilla, saber que la propia creación no tiene porvenir, ver la propia obra destruida en un día teniendo conciencia de que profundamente eso no tiene más importancia que construir para los siglos, es la sabiduría difícil que autoriza el pensamiento absurdo. Realizar simultáneamente estas dos tareas, negar por un lado y exaltar por el otro, es el camino que abre al creador absurdo, debe dar al vacío sus colores. Y vos ahí ubicás el vivir por estar viviendo, que a mí me parece que tiene que ver con esta afirmación de situar un límite para desde ahí afirmarse, estar donde se está. Que acá alguien está agregando que Gabo Ferro escribió sobre frontera como no límite. Bueno, entiendo que debe ser una escritura cercana, ¿no? En relación a la idea de frontera, porque yo creo que el problema del límite, que por eso mencionaba el texto de Eugenio Trías, un gran mérito del texto de Eugenio Trías fue pensar la filosofía en el límite, pero no el límite como era pensado en el sentido común, como aquello que limita. Como muro. Como muro, como lo que limita, como lo que plantea la prohibición y lo que organiza el orden y la disciplina. Entonces la palabra límite siempre fue una palabra de las derechas, o una palabra de los fascismos, o una palabra de los autoritarismos, o una palabra del disciplinamiento. Entonces era como disputarle al pensamiento conservador la palabra límite y transformarlo en un espacio habitable, en un espacio de libertad. También hay que decir esto en relación a la universidad. Habitar el límite es a veces en la universidad un lugar incómodo, porque es o habitar una frontera o habitar esa franja no disciplinada por la academia, poder hablar de otras cosas, poder cuestionar todos los cuatrimestres el programa,
poder hablar todos los 4 meses de una cosa distinta. Eso es habitar el límite. La universidad, la academia, los currículos, la secretaría académica de nuestra facultad, los programas, la lógica de la aprobación del examen, la lógica de una carrera no admite una cátedra que funcione en ese límite. Entonces, es un gran desafío y también una gran alegría vivir el límite, pero también en el límite, habitar el límite, pero también es una gran soledad, porque es la soledad de no pertenecer a la mayoría, es la soledad de hablar un lenguaje a veces inentendible. Sí, igual no es eso, pero también es la alegría de las alianzas provisorias, la alegría de poder estar en ese borde que hace creer que se está en un lugar, pero que también se puede estar en otro. Acá no es solo soledad, me parece. No es solo soledad. Sí, bueno, tenés razón, pero la soledad no es una mala noticia. Es una mala noticia para quienes quieren el reconocimiento de la mayoría, pero es una gran alegría, como vos decís, de las cercanías provisorias, de la felicidad del estar por el deseo de estar sin la coerción obligatoria de pertenecer. El tema de la pertenencia, al límite no se pertenece, al límite estás. En el límite estás o no estás, habitás o no. Como acá se dice en el chat, está muy bien el recordar a Winnicott. Winnicott es un escritor del límite, entre el psicoanálisis y la pediatría. Es el límite en el que piensa lo clínico. Lo clínico es estar en el límite, es estar en el límite entre la teoría y la práctica, entre la especulación y la acción, estar siempre en el límite. Y la diferencia entre vivir y estar vivo y sentirse vivo, ¿no? O estar vivo, estar en la vida, entre vivir y estar en la vida, es una diferencia que es difícil de establecer, no es tajante, es un diferir en el límite, ¿no? Estamos en la vida y estamos vivos. Ahí no me gusta, estamos en la vida o estamos o estamos en, ¿cómo sería? ¿Estamos en la vida o vivimos? ¿No? Si vivimos o estamos en la vida. O sea, estar en la vida supone introducir en el vivir algo que el vivir no necesitaba. Eso. Estar en la vida es decir, estar vivos es estar vivos. Estar en la vida es introducir en la vida, es darle a la vida, ofrecerle a la vida, incorporar al cuerpo de la vida algo que la vida no tenía y no pedía, no necesitaba. Es la gratuidad del brindar, ¿no? Brindar lo inútil, incluso para retomar lo que planteabas de Camus. Porque en Camus la idea de lo absurdo es una idea que aproxima al habitar y alojar lo inútil. Es una idea que va en contra de la lógica contemporánea, ¿no? Es decir, una cátedra que por eso, después de clase se permite dar lo inútil, es decir, dar lo que no entra en el parcial. Y eso es extraordinario. Y esa es una gran alegría, si querés. Es una gran soledad a la hora de los juicios evaluativos. Pero es una gran alegría dar lo que no se pide en el parcial. Dar lo que no va a ser chequeado. Dar el porque sí, dar la idea, dar el deseo, dar el entusiasmo, dar la alegría de pensar. Bueno, se está por cortar. Estás ahí, ¿no? Estoy acá. Cortamos aquí y retomamos la segunda parte, por ahí podemos ahí
tomarlo del impoder. ¿Qué te parece? Sí, 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 me parece bárbaro con el tuit. Dale. Bueno, un abrazo. Ahora seguimos. Chao, chao. Dale.